quiero comentarles que hoy es el aniversario del fallecimiento de un connotado escritor. ¿No saben quién es? Un escritor. 19 de Un junio. escritor, periodista, cronista de la Ciudad de México. Y Barguengoitia Murió en el 2010. en el 2010. ¿Y Barguengoitia cuándo murió? No, él tiene más tiempo. ¿Más? A Creo ver, que sí, ¿eh? Sí, me parece que No sí. sé, yo no Bergengoitia sé de no quién murió tan hablas. grande. García Márquez Carlos falleció. Monsiváis. 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 Sí, Monsiváis está cumpliendo 14 años de haber fallecido. fallecido. Ya. Así es. No he leído nada de él. Yo tampoco. Es que escribía, Nada, bueno, tiene sus libros, o sea, quizás algo por ahí, pero nada así que me diga, a ver, vamos a leer de él, ¿no? Ahí tengo, mi papá no sé cómo sacó un libro, está en casa en Córdoba, tiene un libro ujú. sobre la historia no es historia como tal, aquí voy a hablar un poco, es un libro sobre el cine mexicano, escrito por Monsiváis, y está muy bonito el libro, está muy, muy bonito. ¿Quién sabe de dónde lo sacó? Pero Del cine mexicano, ¿no es amor perdido? no, 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 es, es, No. es, un es un libro de estos libros que, a ver, Mariana quizás sabe cómo se llaman estos libros, que mezclan fotografías y textos, como si fuesen, entonces, aparte de que te exponen fotografías, pues que no, pues, interesantes, te ponen textos, ¿no? Y este libro está muy bonito, a ver si luego se los enseño. Pero no es No amor sé si tengan un prohibido. nombre. No, no, no es amor prohibido, En amor prohibido también tiene fotografías. ¿ok? A ver, Hace, según yo hace no un es recorrido de seguro. personajes y, por ejemplo, habla de Gloria Trevi y luego, o sea, en fin, pone fotos, algunas recuerdo haber visto. Así es. Mm, Pero bueno, no creo, yo quería no creo. compartir lo que se celebra hoy. Y viendo, no soy muy amante de las efemérides, aunque últimamente me fijo mucho, Mm, pero mañana es un día importante, es el Día Mundial del Refugiado. Entonces, ¿De, Órale. de viendo qué? el mundo como está, del refugiado, Ah, ajá, viendo cómo está el mundo, viendo cómo se tratan a los que piden refugio, cómo entran a embajadas a llevarse al que está en proceso de tener ese estatus, o lo que pasó con Assange también, que era otro refugiado. Creo que sí es importante recordar que mañana es el día de los Sí. refugiados. Uno de los, una de las consecuencias que luego no tenemos muy marcadas cuando hablamos de impacto ambiental son la migración. Y es en qué punto ya eres refugiado por escapar por las malas condiciones ambientales en las cuales te originaste, ¿no? En las cuales te viste al momento. Entonces hay que migrar y se va a dar una migración muy fuerte, dado para buscar esos lugares donde se tolere más el frío, se tolere más el calor, haya más cultivos, no haya tantas inundaciones, no haya tantas sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Y más vamos a estar, lo más probable es que a cada persona le toque alguna catástrofe natural que lo vaya a tener que le vaya a tener que afectar a un nivel de tener que volver a construir sus patrimonios, volver a construir muchas de las situaciones. Y ya lo estamos viendo ahorita con ciclones. Y aunque es temporada, van a ver, hay Ujú. lluvias muy fuertes en muy poco tiempo, y cosas de ese estilo, ¿no? Y cosas que ni nos imaginamos que va a haber, ¿no? O sea, entonces hay que estar muy preparados para esas cosas en la medida de lo posible, ¿no? Está duro, está duro. Pero yo creo que ahorita la- las, los problemas de inmigración y por el tema de refugiados, yo creo que las principales son guerras, ya sea guerras internas por matanzas en diferentes etnias, como se dan en África, en ciertas fronteras,
Yo creo que es más por cuestión de violencia, ¿no? Aunque lo que dices, pues sí, puede ser ya un futuro no tan lejano, ¿no? Que se den inmigraciones por cuestiones climáticas, Sí, 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 sí. pero hoy por hoy se están dando por ese tipo de intervenciones, ¿no? Por guerras, por invasiones o refugiados por cuestiones políticas. Sí. Habría que ver cuál es la definición de refugiado, ¿no? O sea, para ver cómo, dónde entran los refugiados, cuál es la diferencia entre un migrante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un migrante que se va por problemas económicos o problemas políticos o problemas lo que sea, a un refugiado, ¿no? El refugiado se refugia de algo, ¿no? A un nómada. A un nómada, a un nómade. Entonces, José, ¿qué tal estás? Hola, hola. Bien, Qué bueno. tratando de terminar. Voy en la 45. Esta era la 47, ¿no? Mm, Según yo era 47. ¿En qué Mm, parte vas? ¿Qué subcapítulo? El octavo periodo. No, hombre, mijo, estás atrasadísimo. Te quedaste en la sesión No, no, pasada. no, entonces estoy mal, pero Yo uso Es el, 47. No, es el era. capítulo 2. Ah, no, Que ya, sí, no, no, perdón, perdón. Perdón, voy yo en así de la... no puede ser. Está muy perdido. No, no, sí, todavía me faltaba un rato. Iba en la Ok, 63. ok, está bien. De todos modos, pues podemos trabajarlo y pues, hay que hacerlo mucho de comentar. Hay muchas cosas que. Tiempo. ¿Me puedes ayudar grabando? Yo ya estoy grabando, pero como está lloviendo y así, no quiero que haya algún problema. Sí, porque sabemos que con la lluvia hay más problemas. Luis, En Este, mi casa sí. no, sí, en general, ¿no? Yo, ¿no? Pero recuérdame lo de que no se ponga como me dijiste la otra vez, A de ver, solo un par. dale en... Primero ponle grabar. Creo que me va a pedir permiso. O no sé, Ajá. al lado. Y luego, en la esquina superior derecha, está ahí como un pequeño... View, dice Ajá, galería. ahí, dale en galería. Ya lo tengo en galería. Pues ya no debería haber problema. Ok, entonces lo dejo así, ¿no? Sí, Ok, gracias. vale, Bueno, pues. Pues entonces comenzamos, ¿va? sí, Bueno, entonces, bueno, seguimos con el libro de Historia de América Latina, no, ¿cómo era? Historia de, de la filosofía. Historia de la Filosofía y Filosofía de la Liberación. Exacto, exacto. Esta vez vamos a leer, bueno, leímos el capítulo 2. ¿Qué vimos en el capítulo anterior? Pues en el capítulo anterior, como si fuese serie animada, lo que vimos fue el planteamiento de Dussel, que nos da una introducción y aparte nos contextualiza históricamente, bueno, él diría práctico, histórico, etcétera, 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 para ver qué es lo que significa el pensamiento de la liberación antes de la filosofía de la liberación y vimos diferentes etapas, ¿no? Y si recuerdan, vimos esta separación entre etapa, periodo y fase. Pues ahorita nos vamos a meter en lo que son las fases. Si recordamos, nada más para hacer un resumen breve, la etapa había que tener un cambio práctico productivo. O sea, pasar, por ejemplo, de una práctica productiva, pasa por siglos, por ejemplo, pasar del tributario a un formato capitalista. Incluso dentro del capitalismo hay varios, ¿no? Entonces, hay está el fase, luego está el periodo. El periodo tiene que ver con un cambio meramente práctico o meramente político. Y la podremos resumir en se mantiene el estado económico, pero, o sea, se mantiene la forma de producción, pero cambia la clase dominante. Entonces, cuando hablamos de fases, que es lo que vamos a ver en este capítulo, hablamos de las fases que toma este periodo, o sea, el cambio de una clase dominante con otra. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es el punto en el que se eh, formaliza y se crea y se origina lo que es la filosofía de la liberación, entendiendo que la vamos a seguir como pues es Dussel y él está meramente
va a trabajar desde el materialismo histórico. Entonces, ya en el primer capítulo hicimos este seguimiento histórico. Aquí en el segundo vamos a empezar con una contextualización de dónde nos ubicamos y cuál es esta estructura, tanto política, cultural, social, económica, etcétera, 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 en la cual se origina lo que es la filosofía de la liberación. Entonces, pues a reserva de que tengan un comentario, le damos a lo que es el capítulo. Adelante. ¿Vale? Pues entonces, bueno, empieza el capítulo 2, se llama, creo que se llama así, ¿no? Si me equivoco, dígame. Una década argentina, 1966-1976, y el origen de la filosofía de la liberación. Entonces, esto es muy importante porque nosotros estamos leyendo y y aunque a mí, al menos a mí, me parece que Dussel es muy directo, o sea, no pone paja a mi forma de ver, pone muy poquitas así, pero por lo general te llena de información así como de, mira, pasó esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y es por eso que ahora estamos aquí. Entonces, para nosotros como lectores que no estamos siguiendo un recurso gráfico de una línea del tiempo, que no estamos familiarizados con ok, sí, podemos haber escuchado a Perón, pudimos haber escuchado un poco de algunas cosas de este estilo, pero pues no conocemos la historia de Argentina como podremos conocerla de nuestro país o una en este sentido, ¿no? Entonces es muy fácil que nos vayamos a perder con esas fechas. Entonces, mientras podamos seguir este rastreo en cuanto a las fechas, nos visualicemos a los finales de los 60 para desde ahí arrancar con lo que es la filosofía de la liberación, pues podemos darle. Entonces, primero cabe mencionar que dice Dussel, ¿no? Que lo primero que hay que hacer es partir de una praxis histórico concreta. Esto para descubrir el sentido real de un pensamiento donde la realidad le dio origen. Entonces, empezando con esto, pues hablamos de todas estas estructuras que van a permitir que se origine la filosofía de la liberación, ¿no? Entonces, entendemos que esta filosofía de liberación inicia a finales de los años 60, pero, ¿qué pasó antes? Entonces, en cuanto ¿qué pasó antes? ¿Les parece si hago una breve introducción de lo que pasó antes y te paso la palabra, José? Entonces, Sí. va. Entonces, hay que ubicarnos, por ejemplo, en 1880, que es aquí donde Dussel empieza a hacer su primera aclaración de dónde nos vamos a situar, en Argentina. Aquí lo que vemos es que Argentina en 1880 atraviesa por una hegemonía de un grupo social, que es aquella que está haciendo una negociación directa sobre que explota toda la pampa verde. Explotan carnes y explotan cereales. Y esta explotación lo que hace es lo que fue un conjunto de 5 décadas en las que se llamó, bueno, no sé si en estas 5 décadas sobre todo, hubo un momento donde le llamaron el milagro argentino. Llegaron a tal punto entre 1880 y en 1930 que llegaron a ser la segunda economía más fuerte de toda América, la tercera economía con mayor, no la más fuerte, el tercero con más comercio internacional en todo el mundo. Vendían un porcentaje brutal de todo lo que vendía el mundo en cereales, en carne, ¿no? Y este momento menciona Dussel y vamos a hacer este seguimiento todo el rato. Bueno, vamos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el grupo social o cuál es la clase social dominante en este momento? En este momento se forma lo que es la gran burguesía agraria. Esta gran burguesía agraria va a tener un poder muy fuerte en Argentina y este poder lo va a ir disputando durante todos estos tiempos, incluso todavía después, de hecho después también, que va a ser en el momento del 1930 a 1980. Aquí se va a ver un momento en el que están la gran burguesía agraria con su poder, sobre todo militar, y lo que vienen siendo los gobiernos populistas. Entonces, va a haber todo un momento en donde primero están unos, luego están otros, luego están unos, luego están otros. Para Dussel, el populismo que se dio en Argentina fue lo mejor que pudo hacer el capitalismo en el contexto argentino. Entonces, entendiendo todo esto, pues vamos a irnos introduciendo muchísimo más a fondo con lo que va a suceder, pero al menos ahorita vamos con los supuestos históricos, pero aquí es donde menciona Dussel que podemos vincular el germen de lo que va a ser la filosofía de la liberación. Sí, yo quisiera, antes de avanzar un poco más, me parece súper interesante el primer eh, párrafo
con el que inicia el capítulo, ¿no? Y me parece interesante porque, digo, estoy trabajando en un proyecto de investigación y justamente inicia hablando de por qué es importante, para mí la interpretación es, inicia hablando de por qué es importante darle un análisis histórico, social, político de la situación para poder explicar los movimientos filosóficos, ¿no? Y a mí quisiera simplemente hacer como énfasis en eso, porque lo que dice, y solo voy a leer una pequeña parte que dice, algunos creen poder hacer una crítica a un pensamiento filosófico desde otro pensamiento filosófico. Es crítica idealista, porque, perdón, es crítica idealista, aunque a veces con pretensión de marxista, ya que no parte de la praxis histórico concreta para descubrir el sentido real de un pensamiento desde la realidad que le dio origen. ¿Qué quiere decir? Para mí, a lo que se refiere es que no se puede hacer una crítica de una filosofía simplemente partiendo de lo que dice esa filosofía, sino que se tiene que hacer la crítica desde conocer el contexto en el que se genera la filosofía, el contexto de las personas que generan esta filosofía, que piensan esta filosofía, y un poco bueno, cuando decimos contexto, pues hablamos ya del contexto histórico, social, económico y político que hace que se dé esta filosofía que se va a criticar o que se va a defender, ¿no? Este, y hace énfasis en esto, ¿no? O sea, de que eh, la crítica de una filosofía desde la filosofía, de la ideología desde la ideología, de la idea desde la idea, de un libro desde otro libro, sin mover estas estructuras sociales ni económicas que determinan el surgimiento y el desarrollo de todo movimiento filosófico, ¿no? O sea, para mí la forma de ejemplificarlo es desde la élite, ¿no? Criticando cuál es el mejor programa social, sin realmente tener el conocimiento del contexto del por qué se originan los programas sociales o de por qué, de dónde nace esto, en qué contexto se da, en qué contexto estamos, ¿no? Un poquito esa desconexión y parte o sea, ya arma todo el párrafo para de ahí partir a lo que dice Luis, ¿no? O sea, este análisis político, histórico, social de Argentina, ¿no? Y de cómo me gusta mucho, yo la verdad es que, bueno, lo leí con Vera, estas primeras hojas, y en este párrafo nos tardamos un buen rato, por ejemplo, cuando dice, aquí está, dice, esto acontece igualmente como es evidente en América Latina y también con la filosofía de la liberación, surgida en Argentina a finales de los 60 ante el desarrollo, crisis y extinción de su ontar nacional, debió articularse a otros movimientos latinoamericanos. No sé si o sea, nosotros lo tuvimos que buscar un poquito en qué significaba, a qué se refería. El ontar nacional, o sea, a lo que se refiere un poco es el punto de que de donde nace, de donde se origina, no puede desarrollarse ahí por el tema que ya lo explica más adelante, que son los constantes golpes de Estado y dictaduras militares, ¿no? Entonces, pues obviamente, a pesar de que nace ahí la filosofía de la liberación, se vuelve muy complicado su desarrollo ahí y entonces, como idea, como filosofía, migra a otros países y se alimenta de estas otras realidades
estos países para conformar una filosofía de la liberación mucho más robusta, ¿no? Bueno, esa es como mi interpretación. Sí, y aquí sí es algo muy importante, perdón, Mariana, este, que, bueno, sobre todo para nosotros, o sea, para nosotros leer este libro es un ejemplo de cómo Dussel accede a un tema planteándolo desde una concepción materialista histórica. Y lo hace desde el primer capítulo, lo hace incluso desde este segundo capítulo, lo hace en su estructura dentro de los capítulos, o sea, poniéndonos desde el primer capítulo, introduciéndonos de esta forma y diciendo, mira, por esto, esto y esto y esto. Y como antes ya les expliqué que la filosofía es un producto, es una producción de un discurso que tiene que servir hacia un grupo social para justificar su dominancia, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma lo ancla a todos estos movimientos políticos, culturales, sociales, etcétera, 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 a todas esas estructuras para que ahorita podamos dedicarnos a ver cómo se están moviendo estas estructuras, cuáles son los grupos dominantes, cómo se están peleando este dominio, por qué unos no pudieron generar este dominio, etcétera, 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 para entender cómo es que se origina esta filosofía, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Esto que mencionas esto que mencionas de la relación de lo práctico, pues, de esto lo vamos a hablar más a detalle, que es muy, muy interesante. Sí, me pareció muy, muy importante ese comentario, José, porque también, justo partiendo de esto, de que hay que conocer el contexto y justo hablar como del materialismo histórico, después o sea, me parece muy importante porque después cuando utiliza palabras como, por ejemplo, milagro argentino, eh, ya no lo entendemos como este milagro, ¿no? O sea, como esta creación divina, utópica, lo cual es súper importante porque eh, el, el uso de esas palabras, o sea, la elección de la palabra milagro o de desarrollo, progreso, etcétera, siempre se busca que sea algo como positivo, ¿no? Algo que conviene. Entonces ya que Dussel introduzca desde el inicio hay que saber primero el contexto antes de dejarnos llevar por esta palabra que es como el milagro, ya da pie a que, o sea, todo lo que leamos a continuación tampoco nos dejemos llevar por estos nombres que hemos escuchado pues durante la historia, ¿no? O que no sé, derechistas, neoliberales, etcétera, o gente, al fin, gente que le conviene, le va a nombrar milagro a lo que realmente fue un asesinato de habitantes, ¿no? Y a un desplazamiento forzoso de indígenas. Este, y también quería hablar sobre el personaje que menciona, que es Martín Fierro. No, es un comentario rápido, que es un personaje ficticio, pero que ya habla o sea, habla de cómo incluso un mismo ciudadano se vuelve en contra de alguien, de sus otros compañeros, ¿no? De los otros ciudadanos a los que debería cuidar realmente. Y pues se me hizo un buen comentario de Dussel introducir un poco de aquí está un ejemplo de cómo en la literatura se puede comentar, ¿no? Que para eso estamos acá. Sí, completamente. Bueno, que sigamos de esta forma la misma literatura, pues la misma literatura incide directamente en la cultura, en los símbolos, en la ideología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para darle, vamos haciendo podemos ir según las fases que postula Dussel para hacer un breve seguimiento histórico. Tampoco es tan importante que nos clavemos mucho en las fechas, en los autores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que lo más importante es que veamos cómo se dan estos juegos quizás es una palabra muy, 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 muy modesta, estas peleas estas búsquedas del poder, ¿no? Y cómo este poder va buscándose por los grupos, cada grupo tiene sus intereses y pues tienen que formar un discurso para que estén para que mantengan esa hegemonía, ¿no? Para que mantengan ese poder. Y es aquí donde entramos con lo que viene siendo el origen de la filosofía de la liberación, ¿no? Entonces menciona, Lo que entendí fue como que era una constante pelea entre burguesías. en ese mundo estamos, ¿no? En ese mundo vivimos. Pero está interesante porque empezamos con la gran burguesía agraria, ¿no? Esta que logró
logró que Argentina fuera el país que más vendía, etcétera, 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 a que se vaya a calmar esto, ¿no? ¿Y qué sucede esto? Pues que vengan estos grupos populistas. También cabe decir que también lo podemos llevar a un contexto mundial y podemos ver que en el contexto mundial pues también había este tipo de movimientos, ¿no? Pero ya entrando en lo que es el capítulo de algunos supuestos históricos, ah, aquí dice pues de que había una gran adaptación de la agroexplotación argentina con el mercado mundial capitalista. Esto permitió que hubiera todo este intercambio de productos que tuvieran este momento, ¿no? Entonces después tenemos que en lo que era de 1869 a 1914, llegó a estos momentos Argentina de su negocio, ¿no? Para 1930 entra en lo que es la crisis del modelo. El peso se sobrevalúa, aumenta el sector industrial, aumenta el consumo popular, perdón, se devalúa esta exportación agropecuaria y disminuye, perdón, el sector industrial y disminuye el consumo popular. Entonces ya tenemos a los partidos populistas que lo que buscan es centrarse en el fortalecimiento nacionalista de la industria y en tener un mercado interno fuerte, ¿no? O sea, hemos hablado desde que leímos a Galeano sobre estas ideas de proteccionismo, de libre comercio, o sea, siempre vamos a estar jugando entre estas situaciones. Es muy interesante ver cómo un grupo prolifera un tipo de mercado al otro, ¿no? Que busca lo contrario y nos vamos a jugar entre esas, ¿no? Entonces, Dussel menciona que aún así nada de esto produjo un cambio profundo e irreversible de la gran burguesía agraria. Situación diferente que menciona a como lo hizo la Revolución Mexicana, que para él sí lo logra, o sea, sí hace la Revolución Mexicana esto que Argentina no pudo hacer al bajar a la gran burguesía agraria, ¿no? Entonces después ya nos metemos a lo que son estos momentos de 1940, todo esto antes de llegar a los 60. Como mencionábamos, pues en este momento están esto de la gran burguesía agraria, el populismo, hasta que nos vamos a para 1955, pues se da el triunfo de la gran burguesía agraria frente a la incipiente burguesía industrial que hegemonizaba el proceso en el peronismo. Entonces, primero se da un momento de peronismo, llegan los gran burgueses agrarios y se va a dar el regreso del peronismo. Vamos a ver que hay algo muy interesante porque cambia en algo muy importante. Pero bueno, entonces, adelante José, y si no, y después entramos a la primera fase. Justo, hay como una mezcla de fechas en algunos supuestos, en la parte de algunos supuestos históricos, porque justo lo que yo había subrayado era de 1969, en el que dice que el 51% de la superficie de la región panameña está explotada por el capital privado de 13,000 personas físicas o jurídicas, o sea, de muy poca gente, ¿no? Finalmente, pero que era tal la abundancia en esta producción, en esta productividad pampeana, le dice, que había, dice, muchas veces, bueno, perdón, dice, es evidente que la población restante, burguesía, clase obrera naciente, campesinos, marginales, se acostumbraron, gracias a la enorme extensión y productividad pampeana, a un consumo, bienes importados, muchas veces por sobre el grado de desarrollo de sus propias fuerzas productivas. O sea, que al ellos intercambiar carne por otros productos de importación, ¿no? Y al tener tal producción, entiendo yo, de carne, ellos tenían acceso a a muchos productos, ¿no? Y un poco, ahí se ve el poder adquisitivo que tenían los argentinos en ese momento, ¿no? Y dice, esto creó unas masas populares acostumbradas a la existencia de bienes de consumo, alimentos, alimento en especial, pero igualmente vestido, casa, etcétera, mucho más alta que en otros pueblos de América Latina o el tercer mundo, ¿no? O sea, un poco y por aquí menciona también antes que Argentina era el segundo, pues justo cuando tú mencionaste, ¿no? Por 1910, ¿no? Que Argentina era el segundo puesto del hemisferio en comercio exterior, ¿no? O sea, su comercio exterior estaba muy desarrollado. Y justamente después de eso habla lo del peso devaluado, que ahí me parece interesante mencionar,
bueno, o sea, no repetir lo que tú dijiste, pero creo que sí está bueno, o sí quisiera comentar. Lo que dice, Cortado dice, los partidos populistas se articulan en fortalecimiento nacional de la industria y, y en la creación de un mercado interno fuerte, ¿no? Que eso, pues, lo seguimos viendo ahorita. De hecho, o sea, una parte muy importante de... y bueno, ahí quisiera hacer una corrección con respecto a lo que hablamos en la sesión pasada, porque yo había entendido que había un error en la interpretación del concepto de populismo. Pero ahorita ya leyendo más, ahorita esta segunda parte de lo que estamos leyendo, no lo veo como algo peyorativo, al contrario, veo que es algo, o sea, sí es una distinción de unos, no son gobiernos socialistas, sino gobiernos, pues, populistas desde el punto de que les interesa este bien del pueblo sin modificar necesariamente la estructura de las hegemonías, ¿no? Pero bueno, entonces se dedican al fortalecimiento del mercado interno y dice, sin embargo, tanto el radicalismo legalista como el peronismo obrerista no producen un cambio profundo e irreversible del poder de la gran burguesía agraria. ¿Qué quiere decir? O sea, sí hacen políticas para el pueblo, sí hacen, sí mejoran el nivel adquisitivo, sí mejoran el nivel de vida de la población. Sin embargo, estas mejoras no son, digamos que irreversibles, o esto no cambia irreversiblemente el status quo general del país, ¿no? Y esto no solamente pasó ahí con el peronismo, que cabe resaltar que yo considero que el peronismo, y que a mi parecer, a mi lectura, creo que Dussel también lo considera si el peronismo fue algo positivo. Sin embargo, aquí mismo en México, o sea, aunque Hasta sí ha un mejorado. punto, ¿no? Nada más. ¿Cómo? O sea, el peronismo, yo entendí que fue, o sea, fue, ay, sí fue positivo hasta un punto en el que ya empezó a ser un poco más represivo, ¿no? No sé si yo no leí hasta esa parte, pero yo no leí que fuera represivo. Pero si quieres ahorita avanzamos, porque en esa parte la verdad es que yo no lo percibí así, pero, o sea, sí tengo subrayadas varias partes en las que indica que el peronismo, digamos que es esta parte de izquierda, centro izquierda, ¿no? Que no termina de ser tan radical para hacer cambios irreversibles, pero que sí mejora, ¿no? Y es algo muy parecido a lo que vivimos, no estamos viendo cambios necesariamente irreversibles que afecten a la clase burguesa, o sea, y es un poco lo que, conectándolo un poco con el día de hoy, es un poco lo que reclaman los de izquierda más radical, ¿no? O los que están en el Partido Comunista o el Partido Anarquista o las facciones anarquistas dentro de México, ¿no? O sea, no estamos haciendo un cambio de sistema, ¿no? No, sigue siendo México un sistema capitalista. Sin embargo, se va avanzando, ¿no? Ese es mi comentario. Y cuando dice lo de México sí logra el cambio en la revolución de 1910, a mi parecer, mi interpretación es que no lo indica, o sea, bueno, lo que escribí fue que no lo indica, pero en México se arrebata el poder a la gran burguesía, ¿no? Que sabemos que probablemente el desenlace de la revolución terminó dándola a nuevos burgueses, ¿no? Pero finalmente aquí lo que menciona es ese cambio de la gran burguesía como una burguesía que viene de mucho tiempo, ¿no? Y que ha dominado por mucho tiempo, y ese es el estatus que cambia, ¿no? No estamos hablando de que ahora el pueblo manda, ¿no? Sino simplemente que se renueva esta burguesía. Es mi interpretación. Sí. Ahorita vamos a ver lo del peronismo porque es bastante interesante.
y vamos a ver este término de populismo, ¿no? Y cómo lo maneja, porque José dice, fue bueno, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser cuál va a ser nuestro trabajo de bueno, hablándolo de un proceso histórico, ¿no? En ese sentido, el bueno es la idea de que avance. Si avanza, entonces a mí me parece que es bueno el peronismo. Vamos a ver que tuvo sus diferencias, y tuvo diferencias tan fuertes. O sea, yo había escuchado mucho del peronismo, hay mucha gente que habla, mucho argentino que habla mucho de peronismo, etcétera, pero es muchísimo más complejo de lo que me imaginé, ¿eh? Y es muchísimo más complejo de lo que, o sea, ahorita nada más me estoy dando cuenta de lo grande que es esa montaña de entender el peronismo. Pero bueno, al menos Justo esa parte fue en la que me tuve que detener como 3 veces a entender si era positivo, si no era positivo, o qué conllevaba eso, o sea, en qué sentido podría ser positivo. Más bien. Sí, es aquí lo que les mencionaba de que, o sea, durante este periodo estaba la gran burguesía agraria y los populismos. O sea, 3 veces estuvo en el poder Perón, ¿sabes? No él directamente, pero sí su grupo. O sea, 3 veces y en diferencias de años, de décadas de años. Entonces, y cuando regresó este peronismo, hubo un cambio fuerte. Cuando, cuando habla Dussel de ¿qué era esto que no es lo burgués agrario? Era, como menciona José, lo legalista krausista, que era el radicalismo, y aquí viene lo interesante, es que es referente al peronismo, es sindicalista obrerista. Esto va a tener unas repercusiones muy importantes cuando hablemos sobre los estudiantes. Entonces, bueno, entremos con lo que es la primera fase. Vamos a tratar de contextualizarlo con lo que para Dussel es una fase. Recuerden lo del periodo. El periodo es un cambio en la clase dominante, no un cambio económico, no un cambio en las cualidades práctico-productivas, pero sí un cambio en cómo se hace la política. Entonces, en cómo se hace esta política debido a que hay una clase diferente que es la que domina. Entonces, cuando empezamos que es una primera fase, para Dussel es el onjaniato, que pasó de 1966 a 1969 y le llama a este momento preparaciones. Ahora, primera fase, ¿para qué? Pues para que empiece esta filosofía de la liberación, ¿no? Entonces, como hablamos, de los 30 a los 70, pues disminuyó considerablemente el comercio internacional en Argentina, y lo que era la gran burguesía agraria, que antes era de una élite progresista y dinámica que fue a finales del siglo XIX, ahora se representaban por ser una oligarquía tradicional, liberal, neoconservadora y articulada meramente al capital norteamericano. O sea, se adaptaron muy bien a eso y de ahí se cuadraron. Entonces, aquí hay algo muy interesante que menciona Dussel, que es, había una hegemonía, falta de total dominación. O sea, la hegemonía es que no hay una dominación. ¿Por qué es esto? Porque todas las diferentes clases burguesas, ninguna tenía la capacidad de dirección, pero tampoco podían invalidar a los enemigos. O sea, estaban como atados de manos en ese sentido. Entonces no había como una hegemonía de un grupo en ese momento. Para él era muy, muy dominante. Hasta que llega un golpe, el 28 de junio de 1966 por parte de Onganía. Esto estaba apoyado por fracciones de la clase dominante. Y después, Krieger-Bacena destruye sistemáticamente los impedimentos para una libre competencia. O sea, el sistema lo abrió, o sea, abrió en términos económicos, en términos de comercio, quitó esos impedimentos para que haya un libre comercio. Entonces, se está gestando todo este punto, y después tenemos que ya se hace lo que es una hegemonía. Ahora sí, la gran burguesía agraria toma la hegemonía después de este golpe y subordina a la burguesía industrial tradicional, sobre todo porque no tiene la capacidad expansiva. Aquí tenemos a los movimientos que podremos llamarlos como de izquierda, pero son movimientos obreros y tienen muchos problemas internos, a tal punto donde se escinden. Entre uno de ellos, esto nos va a permitir entender lo que va a ser después la división interna entre el peronismo y cuál va a ser la filosofía y cuál va a ser la posición de la filosofía de la liberación. Entonces, aquí es donde empieza lo importante que son los movimientos estudiantiles y vamos a trabajar con ellos. Entonces, para 1966, dice Dussel que en la Universidad Nacional del Nordeste los estudiantes estaban pidiendo mejor comida, y estos ya se empiezan a ver lo que son los movimientos estudiantiles. Y sabemos, en la década de los 60, pues a lo largo de todo el mundo, los estudiantes tuvieron
un levantamiento, tuvieron un movimiento que se extendió, ¿no? Aquí en México pues tuvimos un movimiento muy fuerte, del cual Dussel también va a hablar. Entonces, dice Dussel que esto era una pequeña burguesía que optaba contra el onjaniato. Seguimos con las burguesías. Ahora la pequeña burguesía que, como mencionaba José, estaba adecuada a consumir como se supone que vendían. Y esto al momento de reducirse, esta pequeña burguesía dice, oigan, necesitamos mejor comida aquí en la universidad. Entonces, desde aquí empieza Dussel a generar todo este hilo, ¿no? Menciona que en 29 de mayo de 1969 estalla el Cordobazo, el cual fue una oposición al modelo antinacional de dependencia y dominancia, pero que al final lo que benefició fue a la gran burguesía agraria. Entonces, aquí ya se empiezan a dar estos movimientos. Después de este golpe, tenemos la fuerza de la gran burguesía agraria y nos vamos a lo que es la segunda fase, que es la segunda fase, él habla de la crisis del modelo. Adelante, José. Pero aquí lo que me parece interesante, o sea, importante también recalcar es por qué esto, o sea, por qué dice altamente beneficioso para la gran burguesía agraria, entendiendo que la gran burguesía agraria es no sé si cuarto poder o quinto poder, pero es ese poder económico dentro del país que está a la expectativa de a ver en qué momento el poder político, que es el gobierno, flaquea para entonces poder retomar el poder o reconectar este poder económico con el político, ¿no? Con la finalidad de poder mandar desde lo político en beneficio de lo económico, bueno, de su economía, ¿no? Como gran burguesía agraria, ¿no? Sí, exacto. O sea, exacto. O sea, ver esas relaciones, o sea, cómo esos conflictos internos dentro de la nación todo el tiempo están tratando de ver, a ver, no, porque luego, al menos hoy en día tratamos de verlo muy abstracto de, hay una burguesía, ¿no? Y esa burguesía está en contra de todos ellos, cuando no es así, o sea, hay diferentes grupos dentro de la burguesía, hay diferentes grupos fuera de la burguesía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde complica, no complica, hace más compleja lo que es la política. Y sabes qué, que no solamente eso, porque, o sea, uno podría decir, es que, a ver, entonces, ¿qué hago, no? O sea, reclamo por una mejor comida, pero voy a estar beneficiando al grupo oligarca de la gran burguesía agraria, o entonces no reclamo, pero entonces, pues, me tengo que conformar con lo que ya tengo porque no puedo hacer ninguna crítica hacia el gobierno, porque entonces voy a beneficiar al otro. O sea, se vuelve muy, muy complejo y es donde poco a poco, espero que a través de la lectura vayamos asumiendo ciertas posiciones dentro de este claroscuro, de decir, es que esto sí, porque el costo de asumir esta posición es menor al beneficio y la necesidad de asumirla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, te entiendo, entiendo. Eso también es bastante interesante. Y de nuevo, o sea, pues no deja de ser la realpolitik, o sea, la política real, ¿no? El momento donde tienes que tirar de un lado para otro. Pues entonces, estamos en esta que es la primera fase, que es la primera fase que es la de preparación. Vamos a la segunda fase que le llama Dussel, que es la de constitución, que le llama crisis del modelo. Le llama del 1969 a 1973, que es aquí donde nace la filosofía de la liberación y sobre todo con algo muy importante, que es su conexión con América Latina y la situación mundial. Porque esto va a ser muy importante, porque ya hablábamos al principio de que cuando parece que en Argentina ya está cayendo la filosofía de la liberación, está teniendo un auge en toda Latinoamérica y hoy en día en todo el mundo. Entonces, de ahí Dussel dice, prácticamente nos hace una lista, nos dice, vean lo que pasó en China en 1966, tenemos algo que se llama la Revolución Cultural. ¿Quién la hizo? Los estudiantes, sobre todo los estudiantes. Tenemos en mayo de 1968 en París y en América Latina, quienes conmovieron a todos, de nuevo, los estudiantes. ¿Y en dónde se ubica? Y el cordobazo lo ubica aquí. Entonces, al ubicar algo que sucede en Argentina con movimientos que va a comparar con todo el mundo, entonces ya los involucra en la misma situación. Entonces, luego dice, todo esto tiene que ver, todo esto gracias a que la Revolución Cubana triunfó en 1959 y hubo un resurgimiento de los grupos guerrilleros.
bueno, aquí habla un poco del foquismo, etcétera, y también habla un poco lo importante que es la renovación de la Iglesia Católica. Ojo aquí, es muy interesante, y por eso hablábamos antes de la teología de la liberación. Ven en la Iglesia Católica, o mejor dicho, a como entendí la lectura, ven en las personas que siguen a la Iglesia Católica un alto nivel de revolución. Entonces, esa posibilidad desde una filosofía de la liberación se usa, se adquiere, ¿no? Se incorpora. Entonces, esto es muy interesante. Dussel es uno de los, al menos de lo que me ha tocado leerlo y escucharlo, es de los pocos que he escuchado que defienden que Marx no era ateo. Mucha corriente que va hacia eso y Dussel es mucho de los que dicen, no, no, fíjense cómo habla de esto y esto y esto y esto y esto, muchas consideraciones teológicas. Entonces, esa fue la segunda fase, ¿no? Después habla sobre, aquí vamos a hacer un crossover, porque, porque pues habla de Marcuse y habla de la escuela de Frankfurt y dice algo muy interesante, que esto me dejó pensando varios minutos, que fue, lo que nos permitió la escuela de Frankfurt, sobre todo con Marcuse, fue que nos permitió politizar la ontología. Y dices, ay, cabrón, ¿qué es eso, no? Dices, bueno, si entendemos que la ontología son estas preguntas como eh, ¿qué es el ser? ¿Por qué algo existe? ¿Por qué si algo, qué es la diferencia al que algo no exista? O sea, vemos la existencialidad del otro. Aquí es algo muy interesante. Cuando vemos la existencialidad del otro, eso es en la ontología, nos preguntamos qué es la esencia. Cuando nos hacemos la pregunta sobre qué es fondo y forma, pues es una pregunta ontológica. Cuando nos hacemos la pregunta sobre por qué existimos, por qué hay un algo, etcétera, etcétera, eso es ontología. Pero ¿qué dicen cuando hacemos una ontología política? Bueno, ¿qué es ese ser político? Hay que ver a un ser político. Vemos al otro y la existencia del otro mediante la relación política que podemos tener con ese otro. Entonces, ese otro, De, de hecho, adelante. yo escribí algo de estudia lo que hay y las relaciones entre los entes y la relación entre un acto y los participantes del acto. Mm, pues ahí está muchísimo más direccionada, ¿no? O sea, si la filosofía de la liberación toma el entendimiento de que vamos a politizar la ontología o vamos a hacer una ontología política, entonces entendemos que ahora todo es política. O sea, todo bajo la idea de toda la relación de a partir del mía, que es una existencia, con lo otro, pues es meramente política. Y después vamos a tener un cambio con eso muy interesante. Este, bueno, dice Dussel que cuando esto pasaba, ellos estaban en Calamuchita, Córdoba, donde trabajaban la idea de ver al otro. ¿Quién es el otro? Ver al otro como el pobre. Entonces, si vemos desde el otro o al pobre, así podemos comenzar una filosofía política latinoamericana de la liberación. Entonces, es este momento donde ya volteamos a ver al otro. ¿Quién es ese otro? Vemos al pobre. Entonces, vamos a hacer una política direccionada con el pobre. Vemos qué está sucediendo aquí en México, ¿no? Y cuáles son las inclinaciones, cuáles son las orientaciones. Entonces, hay una pregunta que se hace Dussel. Bueno, ¿con qué grupo social se articuló originariamente la filosofía de la liberación? Y, y cuando se hace esta pregunta, él va a querer disputar estas preguntas, porque la gente dice, bueno, ¿a qué se asocia la filosofía de la liberación? ¿Con qué grupo social? Uno de ellos era con la expresión ideológica del peronismo, que después va a decir por qué no, y la otra es que la tachan como una filosofía académica, pequeña burguesa y populista. Entonces, todas estas situaciones que son en las que vive, Dussel no se desprende directamente de ellas. Dussel entiende entiende el por qué lo achacan así y entiende que tiene que pelear con esto de una forma académica, o sea, pelear con esto en el texto, mediante una filosofía, mediante categorías. Entonces, mm, pues sí, eso. Sí, también lee esto, ¿no? De, claro que populista, de todos los pelajes, Ah, inimaginables, de derecha e izquierda, abstracta y concreta, etcétera. Es que es un poco este pluralismo dentro de la filosofía de la liberación, ¿no? O sea, que, que justo a mí me parece la apertura en este punto de hasta los curas, ¿no? O hasta los sacerdotes, haciendo ujú, mención incluso
a Méndez, bueno, aquí no sé si lo menciona después, pero era muy amigo si buscan sacerdote marxista de Cuernavaca, van a encontrar el nombre de Sergio Méndez Arceo, que justamente era amigo de Dussel y que tiene una historia muy interesante, combinado con esto, ¿no? Del tema de la pluralidad de los seguidores de esta filosofía. Sí. Bueno, entonces aquí, recuerdo, seguimos en la segunda fase, que es cuando ya están las preparaciones, no, la constitución. Entonces, aquí ya Dussel nos dispara lo que para mí son algunos conceptos de la filosofía de la liberación. Por ejemplo, se hace mucho la pregunta sobre, bueno, ¿cuál es el pueblo? Si entendemos ¿cuál es el pueblo en Argentina? Porque, y esa es una pregunta muy interesante, que nosotros mismos nos hemos cuestionado bastantes veces, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿cuál es ese pueblo? Y dice, bueno, si todos los sindicalistas están con los militares y la clase obrera no tiene una presencia, ¿quién es el pueblo si no estás contando a los de los sindicatos y a los obreros? Entonces es ahí donde voltea a la juventud, voltea a los estudiantes. Entonces hace este seguimiento de el pueblo es la juventud. Entonces es aquí donde veíamos lo de la pequeña burguesía empobrecida, la cual ella es la que es apta para levantar a las clases oprimidas. Esto es algo muy marxista, si no, si no me equivoco. Entonces, dice, la filosofía de la liberación no tiene una ideología partidaria. Su función es más bien estratégica, como una crítica, que es lo que hablaba José hace poco, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta filosofía de la liberación? Como una palabra que critica el sentido de las praxis desde una cierta exterioridad. Entonces, veamos cómo ya estamos vinculando todos estos conceptos con conceptos que ya hemos trabajado y que el mismo Dussel, a mi forma de ver, muy entendiendo muy bien el tema, nos las ha llevado. O sea, ya nos ha dicho qué es la palabra, ¿no? O sea, ¿qué hace el filósofo? Hacer un discurso, ¿qué es la palabra? ¿Qué va a hacer este discurso? En lugar de ir hacia una ideología dominante, hacia un grupo que sea dominante, hacia hacer una justificación, lo que va a hacer es criticar el sentido de la praxis. Nos ha hablado todo este tiempo de la praxis, lo importante que es que haya una praxis, que haya una práctica y que las filosofías estén adecuadas a la práctica, como mencionaba José. O sea, si están viviendo la clase burguesa en una burbuja, como sucedió aquí en México, ¿no? Este despertar de todos de cómo no puede ser que nos ganaron por más de la mitad, ¿no? Por más del doble. Si viven en una burbuja que está muy por fuera de lo que es la práctica, de lo que es la praxis, lo que es la vida diaria, el sentido común, pues cómo van a poder hacer una crítica sobre ellos, cómo van a poder verlo desde otro lado. Es como lo que mencionabas desde el primer párrafo, o sea, hacer una ideología desde lo idealista, ¿no? O sea, hacer una crítica desde lo idealista. Dice, palabra que critica el sentido de la praxis desde una cierta exterioridad. ¿Cuál es esta cierta exterioridad? El otro. ¿Cuál es ese otro? El pobre. ¿Cuál es ese pobre? El pueblo, el joven, etcétera, 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 etcétera. Trabajarlo desde ahí y no desde tu misma política que vas a hacer. Entonces dice Dussel, que esto es muy importante, que tuvieron que hacerlo en ese momento, ¿no? Decir que la filosofía de la liberación no es solo una aplicación concreta del marxismo, sino que es exigencia concreta de una praxis de liberación. Entonces te exigen que tengas esta praxis de la liberación. El discurso teórico fue segundo. Primero les llegó la praxis, la cual se impuso y fue pensada con las categorías que se tenían. Vinculémoslo a lo histórico. O sea, tenemos toda una estructura histórico, político, social, económico, ambiental, cosmológica, que nos va a determinar qué es lo que vamos a hacer. Y que la filosofía de liberación surja desde estas determinaciones que nos orientan a hacer lo que hacemos, pues entonces es la filosofía que nos va a tratar de liberarnos de estas mismas prácticas, pero en la idea de liberarnos de entenderlas y cómo se hacen. Por eso es muy importante que esté todo el tiempo trabajando desde este materialismo concreto, coyuntural, que sigue un trazado histórico. Entonces, aquí Perdón, donde dice, ¿en qué página estás? Es que no la encuentro. estoy todavía en la segunda fase, final de la segunda fase. Debe decir algo de
surge exigencia concreta de una praxis de liberación, dice, no es una aplicación concreta del marxismo. Ah, Entonces, luego menciona que surge necesario constituir la categoría de pueblo. ¿Por qué? Porque en Argentina había un problema que es vincular al pueblo como si fuera lo mismo que populismo. No por el hecho de que esté bien o que esté mal, sino la idea de populismo como aquel gobernante que busca seguir las ideas, o sea, busca que el pueblo popular vote por él, engañándolo básicamente. O sea, ¿por qué? Porque al final no va a cumplir lo que les dice que lo va a cumplir. Entonces, ¿cómo se vieron un problema? Nosotros de la filosofía de la liberación, que tratamos esta idea del otro, como el pueblo, como el pobre, como la juventud, ¿cómo vamos a pelear contra la idea de pueblo que se tiene en Argentina vinculada directamente a algo como populista? Es por esto todos los achaques que le ponen la filosofía de la liberación como meramente populista. Entonces, después vamos a la tercera fase. En esta tercera fase, él ya habla del peronismo camporista. Como les mencioné, pues hay diferentes tipos de peronismo. De hecho, hay tres momentos en donde llega. Está el camporista, el metalúrgico, etcétera. Adelante, Vera. Ahorita continuamos. Sí, perdón, me salió una duda, me surgió. ¿Qué es el CGE y el CGT? Viene Sí. en la página 59. Si ahí deben tener en su libro, ven un cuadro, ¿no? No recuerdo qué página es. Debe haber un cuadro donde hacen un cuadro de las Ah, clases ajá. sociales. En el tercero dice, o Ah, ok. en el segundo nivel debe decir CGT, nivel asalariado o algo así. Grupo asalariado, ¿no? Asalariados urbanos, ajá. Y nueva Asalariados urbanos. burguesía industrial es la CGE. Es Así eso, es. ¿verdad? Sí, Ah, es eso. perfecto. Está en la 56. Gracias. Sí, ahí está mal. De hecho, hay algo que decirle a los próximos editores, o sea, que nos pusieron esto sin decirnos qué significa. O sea, nunca nos dicen qué significa CGT. Y Pero hay bueno, otras que también les falta, que busqué y no encontré, que deben estar por ahí, pero desperdigadas. Pero bueno. sí, yo en ese caso me centraría sobre todo en cómo se están dando estos movimientos de clases sociales. O sea, cómo una domina sobre otra, luego cambia, una domina sobre otra, pero sin que se cambie lo práctico productivo. O sea, solamente cambia la clase dominante, cómo va a dominar, pues en diferentes campos, ¿no? Bueno, vamos a la tercera fase. En la tercera fase, pues tenemos el peronismo camporista. Si recuerdan, nos quedamos en el anterior que terminaba en el 73, o sea, del 69 al 73, mencionando Dussel, que es como la fase en donde estuvo en su pináculo casi la filosofía de la liberación, porque se estaba hablando, se trabajaba, etcétera, etcétera, por 4 años nada más, en Argentina. Luego dice, bueno, a esta tercera fase le llamó desarrollos. Regresó el peronismo, ahora por parte de Héctor Cámpora, apoyó a la juventud y el 90% del pueblo peleó contra los militares. Los militares eran el brazo de la burguesía agraria, de otros burgueses y de los intereses transnacionales. Este periodo fue muy breve, así como la cátedra que dieron. O sea, aquí empezaron a dar cátedra y se empezó a ver la presencia de la filosofía de la liberación que se identificó con la juventud. Entonces, la persecución por la juventud empezó a crecer. Regresó Perón. Es aquí el problema que teníamos. Si antes teníamos un Perón era populista, que estaba apoyando a los jóvenes, ahora nos encontramos con un Perón que estaba apoyando a los sindicatos, que realmente siempre fue sindicato obrero. Si los jóvenes en algún momento se metieron fue por otras cuestiones. Entonces, Perón, ya con toda esta juventud inflada, bueno, es la forma en la que lo estoy diciendo yo, pues se tiene que ver con la persecución de ella. Y es aquí donde menciona que hubo la matanza de la juventud por paramilitares del equipo de López Rega. Y aquí hace una referencia directa a Tlatelolco. Y dice Dussel que es una referencia directa y es simbólica. Este, sí, y dice Dussel, lo dice tal cual y me gustó mucho. Cuando ellos creían que estaban haciendo otras cosas, pues estaban protegiendo a otros grupos, dice, nosotros, hablando de los que hacían filosofía de la liberación, estábamos en el llano, luchando contra la dictadura. Y al comenzar a reformular lo filosófico, ya estaban de nuevo en la oposición al peronismo de derecha.
O sea, apenas, apenas estaban formulando lo teórico, de golpe ya se vieron que ya estaban de nuevo en una oposición, ¿no? Entonces, no lo será ya la palabra del otro. Esto lo dicen unas compañeras suyas de filosofía de la relación, no recuerdo su nombre, dicen esto. No lo será ya la palabra del otro, sino simplemente la existencia del otro. Vamos a regresar a lo de la ontología y política. Ya no es necesariamente que el otro se pronuncie políticamente, que eso es a lo que yo entiendo como la palabra del otro, sino su mera existencia ya te forma como un ser que tiene que ser político, un ser que tiene que ver al otro desde su política, o sea, desde sus relaciones, de su poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y de cómo vas a relacionarte con él. Entonces, dice Dussel que siempre hay que insistir en que la palabra, una tenida por verdadera, la palabra que debe ser creída es la del pobre, la del pueblo y no la de un líder. ¿Cómo está esto? Cuando hablamos de palabra, pues hablamos de esta pronunciación, ¿no? Algo que tiene que, para todos, es, si yo te digo mi palabra, pues yo te estoy diciendo que es verdad. Entonces dice, bueno, ¿a qué verdad le vamos a creer? Dice Dussel. Pues si vamos a creer una verdad, vamos a tener que creerle a la verdad, que es la del otro. ¿Y quién es el otro, otro, otro? O sea, ¿cuál es el otro más exterior? El pobre. A él hay que creerle su palabra de verdad. Este, nunca se terminó por ver al peronismo como no populista. Este, y esto, dice Dussel, es porque nunca se vio desde una interpretación materialista histórica, ya que al no ver las praxis concretas y coyunturales, pues seguirán pensando que el peronismo es popular, un populismo. Que fue el Eso es, problema que tuvieron los jóvenes. Y por eso incluso lo tacharon de traidor casi casi a Perón. sí, ¿sabe? Esta relación de pueblo popular, pueblo populismo, ¿no? Me da la impresión de que es muy, muy similar a lo que tenemos hoy como liberal, libertador, todo esto es un problema. Por eso también para mí era complicado decir si fue positivo o no, porque realmente, mm, o sea, es complejo decir si es positivo o no es positivo. O sea, en el sentido de depende eh, en qué punto te encuentres y cuáles sean como tus objetivos materiales, los que buscas con el peronismo. Sí, aquí yo creo que haría una puntualización en el punto de que, o sea, deja claro que es, digamos que la peor parte del peronismo, que es, dice, en oposición al peronismo de derecha, ideológicamente conservador, entre paréntesis, el sector político, o burocráticamente constituyendo verdaderas mafias con asesinatos, bombas, etcétera, o a los grupos de López Rega, de los cuales ya se comenzaba a conocer, ya se comenzaban a conocer algunos. Para mí, no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí es este tema de eh, o sea, a ver, Perón inicia y se mantiene por dos periodos de izquierda, ¿no? Con la finalidad de buscar una mejor eh, condición de trabajo para los trabajadores, justamente, ¿no? En franca eh, confrontación con la burguesía agraria, ¿no? Entonces, desde ese punto es en el que yo digo, porque más arriba, incluso yo creo que lo menciona en la parte, déjame ver, porque lo leí, pero no estoy seguro en qué parte lo leí. En la que, aquí está. Se los voy a leer. El golpe de Estado segundo que realiza el GO el 4 de junio de 1943 originará con el tiempo al peronismo. Es la etapa que va desde el 17 de octubre de 1945, en que aparece la figura de Eva Perón, hasta las elecciones del 24 de febrero, en que Perón derrota a la Unión Democrática, que incluía al PC argentino, que entiendo que es el Partido Comunista Argentino, que venía desde la doctrina eh, frentista estaliniana y la alianza con los aliados durante la guerra.
dice, cayendo de error en error histórico hasta la fundación del, bueno, y ya hablo un poquito más, ¿no? Pero el punto importante para mí es, o sea, él aquí hace la referencia de esta facción de la izquierda que era frentista estaliniana y que tomaba una posición en alianza a los aliados dentro de la guerra, ¿no? Eh, en, 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 en contraste con Perón, que Perón nunca tomó una postura comunista, ¿no? Perón era peronista, Perón era para los trabajadores, muy, ¿cómo se llama? No, no es obradorista, ¿Sindicalista obrero? sindicalista obrero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Obrarista, ¿no? Obrarista. Eh, y desde ese punto es el que a mí me parece que por lo menos los primeros dos periodos es claro que Perón es algo positivo. Incluso se menciona que las juventudes que se adhieren a la teoría a la filosofía de la liberación son los jóvenes peronistas, ¿no? No es que, o sea, sí hay una carga de izquierda fuerte, sí hay una carga, y cuando me refiero a carga me refiero a una lucha de clase, una lucha, una conciencia de clase, una lucha social por los más desprotegidos, pero es cierto que él no logra hacer un cambio sustancial, pero no quiere decir que no haya hecho un cambio y que no haya, digamos, que iniciado este camino hacia el cambio, ¿no? Ahora, la tercera parte en la que se da esta represión, por lo que leo, me parece esta dificultad que muy probablemente vamos a vivir también en México, ¿no? Que es el gobierno de izquierda gobernando, ¿no? Y cómo eh, se vive esta dualidad en la que quieres mejorar, quieres, por ejemplo, las 40 horas en lugar de las 48 horas, pero te das cuenta que el partido lo detiene porque no es el momento político ideal o porque están esperando las elecciones o porque están esperando quién sabe qué, ¿no? Y entonces, algunos deciden hacer crítica directa desde el partido en el poder hacia el partido en el poder, o sea, digamos que internamente, y son disidentes internos, y otros lo comienzan a hacer externo, ¿no? Y comienzan a decir, no, es que esto está mal también, ¿no? Y entonces parece que le dan cancha a la burguesía, a la gran burguesía agraria, pero también es el punto de, es que, o sea, tampoco puedes no asumir las posiciones, porque entonces sí, pues, se vuelve más un régimen que un partido movimiento, ¿no? Que una lucha continua hacia el beneficio de las mayorías, ¿no? Y es en ese punto en el que entiendo la tercera parte del peronismo, que no necesariamente Perón reprime, pero digamos que lleva su nombre el movimiento que reprime, ¿no? Sí. Es interesante porque como les mencionaba, o sea, creo que es muy complejo esto del peronismo. O sea, en el sentido, como duró mucho tiempo, o sea, duró mucho tiempo. Pues, y ¿qué tiene que ver que esto que haya durado mucho tiempo? ¿Por qué le doy tanta importancia? En el sentido de que sí tienen una figura tan importante que es Perón, ¿no? Y cuando tienes una figura tan importante, pues sus cambios en su forma de pensar o sus cambios en sus dinámicas, pues alteran todo, afectan todo el movimiento o lo que se puede entender por él, aunque Perón no necesariamente sea todo el movimiento. A mí me da la impresión de que en un principio, pues las condiciones, que a él lo hicieron, que tome una postura y se mueva políticamente, pues fue lo sindical obrero, ¿no? Y que después, y como mencionas, ¿no? O sea, fue en respuesta a la burguesía agraria. Y en ese punto podemos decir, si vamos a hablar, es que yo no veo otra forma de mencionar que un proceso político fue bueno,
si no es avanzando, o sea, si no es cambiando, ¿sabes? No sé si me explico con eso, o sea, creo que de esa forma podemos decir que sí fue bueno, porque cambió la forma, o sea, puso nuevas cartas, puso nuevos otros en la mesa. Y si vamos a poner nuevos otros en la mesa, eso es muy bueno, bueno, me parece, ¿no? Que después haya tenido problemas de que, no necesariamente Perón, pero sí el peronismo, que haya tenido problemas en que ya no se entendía, porque parece que Perón ya era muy grande cuando falleció y él estaban todavía en el poder, pues lo que era un antes de su política, pues claramente se va a ver modificada, y si no se ve modificada, pues se tiene que ver modificada, ¿no? Entonces yo me imagino que ahí está el rollo con lo que tiene que ver, y sobre todo con el perseguir a los jóvenes. O sea, ya a mi forma de ver, muy Perón, por muy contrario, o sea, Perón que nace en siendo contrario a la burguesía, ya ahorita ya se ve, en esos momentos de finales del peronismo, pues ya se ve anticuado, o me da esa idea, ¿no? O sea, ya el joven dice, a ver, sí, ayudaste esto, pusiste otros, o pusiste nuevos otros acá, pero ya no buscamos eso. O sea, fíjate cómo estás haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto ya no es lo que se busca. Esa es la impresión que me da. Yo creo que nos queda mucho leer peronismo, escuchar a argentinos, ¿no? A ver qué dicen, a ver qué sienten, porque sé que tienen muy, muy dentro de esto. Este, Nahuel Michalski es el que dice que es peronista, no, pero no sé de qué corriente. Justo yo lo iba a mencionar a él, iba a mencionar que creo que sí estaría bueno que veamos o busquemos ahí en YouTube algunos, porque hay muchos, ¿no? Y la verdad es que hay muy buenos exponentes argentinos. Está Nahuel, está también Roxana Kramer, ¿no? Y varios, ¿no? Que creo Sí, que podría ser interesante profundizar en el tema del peronismo, pero sí. sí. Bueno, ahorita en lo que sigamos, me gustaría mencionar que podemos entender por qué es que en Argentina ahorita hay un proceso como el de Milei. O sea, podemos ver desde dónde arrancan todas estas situaciones. Bueno, vamos a la tercera fase. Aquí vamos al peronismo camporista, empujado por Héctor Cámpora. Esto fue del 11 de marzo del 1973. Ah, no, esto ya lo dije, ¿no? Sí, 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 no, vamos ya en la vamos a siguiente. en la la cuarta cuarta. fase. Sí. Sí, sí, cierto. El peronismo metalúrgico. Y este fue del 23 de septiembre de 1973 al 1 de julio de 1974. A esta fase, Dussel le llama persecuciones. Y ahí Dussel no se pudo aguantar y poner una experiencia propia que él tuvo. Esta la cuenta varias veces, pero primero menciona, ¿qué pasó en el 23 de septiembre del 73? Perón fue la tercera vez que lo eligieron. Entonces, y el 2 de octubre, ahí dice que hay una relación con Tlatelolco, le ponen una bomba en su casa. Y dice una bomba de gran impacto. Esto lo ha comentado en video, está grabado, todo esto que es lo que él comenta. Y para él, este es un momento importante porque comienza la expulsión de los infiltrados en el peronismo. Y él dice, bueno, si yo no soy peronismo, entonces soy un infiltrado, o sea, ¿sabes? Entonces, dice, hay un hecho práctico y es que el signo de sentido real e histórico. Ah, perdón. O sea, mucha gente le dice que, oye, ¿por qué pones lo de la bomba? Y al final dice, es que esto fue un hecho práctico. O sea, las persecuciones ya se materializaron, ya se hicieron prácticas. Y es un Hace signo de... referencia a lo que decíamos del otro, o sea, de la ontología, de cómo es que se está relacionando, cómo lo vas a identificar a este otro y lo que mencionaron de ya no es solo que hable, sino la simple existencia de este otro ya requiere una preocupación, ¿no? O sea, y justo es lo que menciona aquí, o sea, por simplemente ser yo, como no soy peronista, pues voy a ser infiltrado y me van a poner una bomba. Claro, y no solamente la precaución, o sea, ya infiere que tienes que hacer una política con ese otro. O sea, lo relaciono mucho al antes, ¿no? Cuando llegaron los primeros españoles o los europeos y dijeron, a ver, quién es ese otro? ¿Quién es ese indígena? O sea, ni siquiera se cuestionaron el que tenían que hacer una política con él. ¿Me explico? A que ahora ya por la mera existencia de un otro, tienes que hacer política con él. Y no solamente tienes que hacer política, tienes que hacer política desde él, ¿sabes? Eso, ahí está el rollo. ¿Y a quién es el otro? El más pobre. Ahí está el asunto.
Bueno, entonces tenemos esta cuarta fase, que es la de las persecuciones, y dice Dussel que no hubo conflictos sin cambio, o sea, hubo conflictos, pero no hubo cambio económico, solamente cambio político e ideológico hasta la muerte de Perón. Y ya, eso es lo que habla de la cuarta fase, los están persiguiendo. En la quinta fase tenemos lo que él llama la aventura rasputinista. Me imaginé que por haciendo un símil de Rasputín, al final no terminé por entender por qué, quizás se deba a mi escaso entendimiento de la revolución Igual. rusa, pero pues de lo poco que sé, no conecté. Entonces, y lo lleva del 1 de julio de 1974 hasta el 24 de marzo de 1976, o sea, 2 años. Y este lo titula Pensar anti-hegemónico. Entonces, en esta quinta fase se están eliminando los sindicatos. Ya eliminaron a los 10 más poderosos y aquí, ojo, empieza a haber una educación que, dice Dussel, hay una derechización fascista y anacrónica de las universidades, o sea, regresión, o sea, en la forma en la que lo está viendo, ¿no? Y dice, la ultraderecha comienza extirpación de toda inteligencia crítica. Y dice Dussel, o sea, hablando de qué se pasó en el 74 al 76, y dice, entre paréntesis, ¿no? Dice, hasta 1985 prácticamente. Y yo, ¿qué? Entonces, ¿qué está pasando ahorita, no? Entonces, ¿cuándo? Y dice Dussel que esa fue la etapa del terror. O sea, ha sido la etapa más triste de toda Argentina. Y sin embargo, él dice que ellos seguían escribiendo. ¿Quiénes son ellos? Los de en Filosofía de la Liberación. Sacaron erótica latinoamericana, sacaron su pedagogía, Dussel sacó su política de la liberación, ya iba como por el cuarto tomo de ética de la Eh, liberación. no entiendo muy bien a qué se refiere con lo de erótica latinoamericana, porque creo que lo menciona como unas 2 o 3 veces. Y digo como, pero, ¿qué? O sea, ¿a qué se Sí. refiere? O sea, ¿qué es lo importante de haber escrito eso? Pues el hecho de que veas una erótica desde el contexto latinoamericano. ¿Pero qué tiene que ver con la filosofía de la liberación? Todo, todo, porque la filosofía de la liberación te dice, tienes que hacer filosofía desde el otro, porque el otro se tiene que liberar de las filosofías que lo dominan. Entonces, ¿Sí? necesitamos el latinoamericano necesita su erótica, ¿no? Así como necesita su todo, su deporte, su pedagogía, su educación, no es lo mismo, todo, o sea, Ok. en ese sentido todo. Entonces, hace una filosofía de estas filosofías completas, donde no solamente, tienen que trabajar la ontológica, la epistemológica, la estética, la ética, la política, ¿sabes? O sea, es un trabajo Sí. muy grande. Entonces, habrá que leer el libro de erótica latinoamericana para ver qué Ujú. tanto lo necesitábamos. Sí. Tal vez éramos eróticos, quizás somos eróticos al modo americano o al modo europeo, ¿sabes? Entonces, Probablemente. exacto. Este, bueno, en el libro Dussel dice, la barbarie lo había invadido todo, así lo pone, o sea, para él fue el terror completo. Y el 24 de marzo de 1976, que es el final de esta fase, se dio el sexto golpe del Estado por parte de militares. Aquí, Es pues, increíble. ¿Cuántos golpes? O sea, sí, yo estoy también volado con eso. es increíble, sí. O sea, lo que fue Argentina del siglo XX, o sea, Y que ya les prohibían, o sea, corrieron a los estudiantes y les prohibían entrar. ajá, a eso vamos, a eso vamos. Sí, o sí fue en esa parte, no, yo creo que sí. Pero bueno, ya esas fueron las fases. Si vemos, son 5 fases. Ojo, cuando Dussel nos menciona en el primer capítulo, nos dice lo de las fases, nos dice que hay tres. Una primera donde es como el origen o donde se empieza a germinar, una segunda que es el momento hegemónico de esa, y el tercera donde ya se está dando el cambio o la crisis. Aquí nos pone 5 entre la que divide, o sea, usa esos mismos tres, pero las divide en 5. O sea, en lugar de hacer un cuento de 3 actos, lo hace de 5 actos, ¿no? Y 5 actos, pues mete las persecuciones, mete todo este asunto de cosas, pero sobre todo vinculados a cambios de poderes que hay. Entonces, una nueva fase, nuevo golpe de Estado, etcétera, 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 las persecuciones que se realizan. Su último capítulo, su último subcapítulo de este capítulo se llama Crecimiento, Maduración, Precisión. Entonces, empieza mencionando que ya profetizaban el final de la filosofía de la liberación, en donde observaban que al encarnarse más y más,
entrará en conflicto con la sociología, la historia o las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque al ser la filosofía de la liberación, ahorita que incluso estamos hablando de su erótica, al ser tan amplia, puede tener el riesgo de ser ambigua y ser abstracta. Y cuando corres ese riesgo, al momento de querer acercarte o al querer trabajar un tema desde esta disciplina, pues te puedes ver en tu conflicto con otras disciplinas que ya trabajan estos temas. Entonces, como la sociología, este, la historia, las organizaciones políticas, entonces te vas a ver en esos conflictos. Y decían, desde ahí ya tenían, entonces le profetizaban ese problema. O sea, el problema cuando se trata de encarnar con las otras. Su origen, como mencionamos, pues fue a finales de los 60. Para 1973 ya tenían un horizonte latinoamericano. Eh, y aquí hay algo muy importante que dice Dussel, que es lo que no sucedió y que al contrario, lo que parece ser que se dispersó por Latinoamérica, que es, hubo la persecución y en la persecución, pues, ¿quiénes tienen las ideas? La gente tiene las ideas, ¿no? Y cuando hay una persecución, pues, ¿quiénes son? Pues la gente es la que sale, ¿no? Y con la persecución y el exilio, la filosofía de la liberación emigró con ellos. ¿Cómo ha Aparte ya repercutido? estaban más tranquilos, sin miedo a que hubiera una bomba ni nada, y ya podían dormir y trabajar en toda la filosofía también. Exacto, exacto. ¿Y cómo repercutió? Pues repercutió tanto, bueno, repercutió en diferentes países. Ahí es una lista de México en varios lugares, Universidad de Toluca, de Puebla, UNAM, etcétera, etcétera, muchos lugares. Menciona cuántos congresos, cuántas asociaciones, cuántos seminarios, cuántos cursos, tesis que hacen a nivel licenciatura, maestría, doctorado sobre ya trabajando directamente con la disciplina de la filosofía de la liberación. Y voy a hacer énfasis con lo que mencionan en Egipto. Se juntó con gente en Egipto y ellos le decían, en el Cairo, dice, hay que hacer congresos donde juntemos a filósofos del tercer mundo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ¿quién va a hacer esta liberación si no somos nosotros? Y dice Dussel que al final todavía no se ha hecho, ¿no? Para cuando escribió esto. Después habla sobre las críticas. Estamos en crecimiento, maduración y precisión, ¿no? Las críticas nos van a dar la maduración y la precisión. ¿Por qué? Porque ya le estaban diciendo en sus críticas que tienen una ambigüedad, que es lo que les comentaba, y lo que hablábamos desde el principio, desde que nace, tiene una desviación populista. Entonces, el mismo Dussel dice que dedicó a muchos estudiantes suyos a que trabajaran para quitar el término de populismo en la filosofía de la liberación. Y en eso se entró mucha energía, ¿no? Y pues estas mismas críticas, ¿qué es lo que hacen? Una crítica te exige precisión, te exige, a ver, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué lo haces así? ¿Qué tiene de diferencia con esto que está haciendo la sociología? Etcétera, 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 etcétera. O sea, las ve como un punto muy positivo, ¿no? La filosofía de la liberación se hará más actual a medida que dicha praxis de la liberación vaya desarrollándose, tanto en extensión como en profundidad. Refiriéndose a la extensión a un sentido de naciones, diferentes países, o sea, una extensión más geográfica, y una profundidad en qué sentido? Más profundo, o sea, cada vez llegando a temas más concretos, a más precisión en Y ellos, llevándolo entendiendo, ya a proyectos. llevándolo a proyectos, por ejemplo, el proyecto de el erotismo de Latinoamérica, ¿no? Hay que ir a ese proyecto. Y también está el grado de maduración, el cual lo que se busca es atacar la cuestión del populismo. O sea, Dussel ve que la filosofía de la liberación tiene que madurar y para ello tiene que quitar todos estos problemas, estas críticas, sobre todo desprenderse de los orígenes populistas o estas desambiguaciones. ¿Cómo se dice? Sí. Entonces, con esto, pues, se pone el capítulo de lo que es el contexto social e histórico, y económico, político, cosmológico. Yo siempre hago la broma de que como siempre hay que juntar ambiental, social, cultural, político, luego digo cosmológico, ¿no? Porque ya es todo. Sí. Multiuniversal, ¿no? Algo que me gustaría leer es también, creo que ya casi cerrando, que menciona, ay, no sé a quién directamente, creo que Karl Popper o algo así. Sí. Si no es que a Frank, bueno, X, pero la cita me gusta que dice, tiene pleno sentido un proyecto de liberación que exija de las ciencias empíricas el ponerse al servicio de la realidad en vez de estar al servicio de la ilusión trascendental. Otra vez hablando de lo importante que es como fijarse en las estructuras y en el materialismo histórico para poder
acercarse a la realidad y a los cambios que necesita la realidad, más que a esta idea de trascender y de qué es lo que queremos ver en el futuro, sin siquiera prestar atención a lo que se vive ahora, ¿no? Sí, y cuando, ahí está criticando a lo que es Karl Popper. Y sobre todo, lo importante que es hacer una ciencia de la liberación. Ah, O sea, una ciencia que no esté en la brújula burguesa o de pequeños burgueses o académica, en donde no tienen este sentido práctico, donde no se están acercando a la gente, ¿no? Donde no está esta comunicación directa con lo que necesitamos. Bueno, ¿por qué la ciencia de México no está trabajando en las necesidades que tienen los mexicanos, ¿no? Y no sí. solamente en un aspecto de ciencia, o sea, sí se hace, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué siguen estas cúpulas? Entonces, ese asunto, ir a lo práctico para trabajar desde ahí. Sí, y está interesante porque menciona el tema de la liberación y menciona, bueno, obviamente menciona a Marx, menciona a Paulo Freire, Freire, eh, pedagogo. pero, no, o sea, entiendo que está justamente hablando de estos autores que manejan la liberación o la decolonización, porque también es un concepto que manejaba después Dussel, ¿no? O sea, tal vez aquí no, pero después, desde el punto de aprender de diferente manera, ¿no? Un poquito lo que se está haciendo hacia la praxis con la nueva escuela mexicana, ¿no? Eh, y que bueno, poco a poco lo iremos descubriendo en todos los demás aspectos de nuestra vida, ¿no? Sí, Bueno, no sé si van a comentar algo adicional de la lectura, pero yo quiero comentar algo yo, relacionado, pero yo ya iba a hacer finalizando. iba a hacer un breve resumen. Mm, dale. Pues nada más para resumir, pues, ¿cuál fue la importancia de este capítulo? Pues ubicar el origen de la filosofía de la liberación desde su origen nacional, vinculándolo a las diferencias que hay entre los grupos sociales y cómo estos grupos sociales pelean entre sí para la hegemonía. Como ya nos lo había enseñado en el primer capítulo, pues esta misma hegemonía que justifica un grupo social tiene que ir acompañada de un discurso filosófico. Este discurso filosófico, pues, ¿qué van a hacer dentro de estas cúpulas? ¿Qué pasa con la filosofía de la liberación? Se proyecta como una que nace fuera de estas cúpulas, aunque se les buscó atacar, o sea, se les buscó, ¿cómo se dice?, direccionar con unas. Los filósofos de la liberación han tratado de romper con esas ideas para llegar a la idea de que no es, de que la filosofía de la liberación tiene que ir con la praxis y de esta praxis tiene que ir vinculada a la referencia del otro. En este sentido, se vuelve más una crítica, ¿no? Se vuelve más una crítica que una filosofía que va a ser una justificación sobre ella. Entonces, pues yo espero que este capítulo nos haya ayudado sobre todo para ver eso, ¿no? O sea, esta relación que vamos a hacer entre los diferentes poderes, tanto económico, político, cultural, ideológico, y cómo todo esto se mezclan para que un grupo domine sobre otro, y es así como se tejen las diferentes prácticas productivas, las formas en las que vamos a hacer filosofía y las formas en las que vamos a hacer todo, ¿no? Entonces, pues sí, y yo creo que cada vez estamos entendiendo más de nuestra realidad, ¿no? O sea, tanto de por qué México toma las decisiones que toma, por qué el partido toma las decisiones que toma, por qué el pueblo argentino es como es, por qué el pueblo argentino se encuentra en la situación que se encuentra ahora, y así en ¿Y por general, qué ¿no? hay oposiciones también? O sea, no solo entender en qué parte estamos, sino también por qué los demás piensan como piensan, ¿no? Claro, eso de la oposición está muy interesante, creo que aquí en México nos va a tocar mucho aprender o entender qué es una oposición. Ahora sí, José, adelante. Y creo que también, complementando un poco, es la complejidad de todo lo que ya mencionaste y de cómo la única forma de resolver esta complejidad es actuando, ¿no? O sea, cómo esta complejidad no se va a resolver a través de un análisis sesudo de la situación necesariamente, sino de ir intentando, ¿no? Intentando la relación con la comunidad, intentando el beneficio hacia los más pobres, intentando
de diferentes formas y haciendo un poco, a mi parecer, un poco de prueba y error. Claro, es importante tener conciencia y tener ciertos conceptos y creo que, claro que la lectura nos ayuda muchísimo, ¿no? Pero para mí creo que es lo que dice, ¿no? O sea, justamente incluso la misma filosofía de la liberación nunca va a llegar a una maduración mientras no haya praxis, porque la praxis es la que le va a dar este sentido de maduración de qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible y de cómo se pueden resolver esas dificultades eh, eh, pues por complejidad, ¿no? Y haciendo alusión a eso, os digo, ya quedará grabado, pero bueno, ya creo que ya es hora de que comencemos a hacer, a reactivar estos eventos de lectura nuestra mucho más cotidianos, mucho más, frecuentes, ¿no? Tal vez una o dos veces al mes, y pues convocando, ¿no? Convocando a la actividad y que sepan que siempre estamos en ese lugar y que siempre, que cada tanto tiempo van a llevar su libro y ahí vamos a estar, fomentando, ¿no? Porque, es algo que nos gusta a todos y pues que por más que lo reflexionemos, la única forma de seguir desarrollándolo creo que es como lo hemos estado haciendo, ¿no? Pues haciéndolo como va saliendo, ¿no? Un poco. De acuerdo. Sí, la idea del hacer, ¿no? O sea, ya el hacer ya viene con él viene el aprendizaje, eso no significa no evitar una responsabilidad que viene con el hacer, ¿no? Pero No, sí, es claro. que es justamente eso, ese término de lo praxis, ¿no? Que en esto viene incluido lo práctico, lo cotidiano, lo común, lo del día a día, eso que como tú dices, o sea, la verdad está ahí, la verdad está en eso que sucede cotidianamente. Entonces, ahí La verdad vincular, nos hará libres. la verdad nos hará libres. Pero esto de la ontología política me voló, o sea, me va a llevar, me va a poner a pensar eso mucho, 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 mucho tiempo. Y algo como final es súper interesante ver cómo hace este estudio sociológico político para fundamentar lo que dice, ¿no? Que creo que es un poco este tema de o sea, si hablamos de metodología, puede ser el materialismo histórico, un poco, ¿no? No Y solo un poco, lo sí, es. O sea, ahorita que tanto tú como yo nos encontramos en esa fase de nuestros trabajos, ves que es una chinga, o sea, es mucho sí. trabajo. Estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y seleccionando y seleccionando y seleccionando con la intención de hacer un rastreo al menos un poco coherente, ¿no? Hacer Pero un párrafo que... sí. sí, Y es curioso leerlo a él porque justo bueno, yo estoy acostumbrada a leer filosofía anglosajona o bueno, extranjera y como que estoy acostumbrada mucho a solo adentrarme a la filosofía, ¿no? O sea, bueno, al texto, a las ideas que tienen que decir. Y aquí es más como de, ok, te vas a meter a una filosofía nueva, o sea, él mismo lo dice, ¿no? La filosofía de la liberación es nueva, entonces tienes que saber qué hay detrás de esta filosofía, o sea, no es como que nada más te vas a meter a leer ya, asuntos, ¿cómo decirlo? Pues sí, ya como que directo a la filosofía, ¿no? O sea, tienes que ver de dónde está surgiendo. Y este es muy curioso porque es como Dussel diciéndonos tú eres este estudiante, o sea, tú la estás viendo nacer, tú tienes que seguir con ella, ¿no? O sea, hacia dónde la vamos a dirigir, tú eres parte de... Adelante, Vera. Sí, gracias. Y bueno, yo no conozco mucho de Dussel, pero por ahí tiene también en su obra la cuestión interreligiosa, ¿no? Entonces yo creo que también es muy interesante conociendo el perfil de él, ¿no? O sea, una persona que tenía
tales experiencias, tal conocimiento, o sea, él dijo, yo quise estudiar la Biblia y aprendió hebreo y aprendió griego y hablaba latín y se fue a Israel a vivir un tiempo, entonces de repente mencionaba que estaba leyendo el Nuevo Testamento y en los lugares, ¿no? O sea, pasando por ahí, y aquí tenía el Tiberíades, en fin. Entonces, debe ser muy interesante también esa parte de su obra, ¿no? Estando en Israel, donde hay una mezquita, donde, o sea, donde confluyen todas estas religiones, ¿no? Entonces, debe ser muy interesante también esa parte de su obra. Gracias. Sí, Israel que ha sido un punto de conflicto cuasi eterno de la humanidad. Sí. Pues bueno, estuvo muy enriquecedora esta sesión. Ya a la siguiente nos adentramos cada vez más. Así que pues gracias y descansen. Gracias igualmente, descansen, buena noche, Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye. Bye Bye. bye. cuídense.